Hola, hola, muy buenos días, apreciables maestros y maestras. Bienvenidos y bienvenidas a esta primera sesión para poder retomar el tema en función a la foniatría y la logopedia aplicada en temprana edad, ¿ok? Esta es la primera sesión para hacer pues prácticamente un poquito más profunda acerca sobre la función de esta materia y cómo vamos a poder acompañar y procesar cada una de estas necesidades educativas especiales en cuestión a todas estas alteraciones del habla, del lenguaje y el tema de la audición, ¿ok? El tema de la foniatría, como es una rama dentro de la medicina que se va a encargar del estudio y diagnóstico y tratamiento rehabilitador de cada una de estas alteraciones dentro de la voz, dentro de la adquisición del lenguaje, dentro de la audición y dentro de esta parte del habla, pues prácticamente nos va a aperturar el sistema de trabajo con cada uno y cada uno de estos chicos, ¿no? Vamos a ir viendo algunos tipos de afasias, algunas dislalias, la fonía, alguna disartria. Vamos a ir viendo esta funcionalidad también de las pérdidas auditivas o tartamudez que significativamente vamos representando y unificando en cada una de estas alteraciones. Lo importante acá es cómo vamos a ir trabajando mediante la foniatría aspectos segmentados que en su momento van a ser de mucha importancia y mucha calidez interpretativa. Algo que condiciona también esto es cómo vamos a ir generando modelos y aperturas de aprendizaje por cada una de estas secuencias y simbolismos y acompañado a la foniatría pues tenemos a la logopedia. La logopedia pues es esta practicidad unilateral también donde podemos ir encaminando y segmentando algún sistema de trabajo, ¿no? Entonces, esta parte integrativa y esta parte simbólica dentro de la foniatría y la logopedia van unificando también aspectos muy importantes. A raíz de esta materia y de esta asignatura, pues prácticamente vamos a ir generando algunos aspectos de intervención, ¿no? Logopedia, pues prácticamente esta función logopédica va a ir englobando cada uno de estos estudios, cómo podemos prevenir, la manera en la cual podemos detectar e ir evaluando pues cada uno de estos trastornos de la comunicación del habla humana, ¿no? Entonces, pues prácticamente estas alteraciones de la voz, de la audición, del habla y del lenguaje en cada una de esta funcionalidad, pues nos va a dar apertura también para ir trabajando de la manera más sistematizada, ¿no? Entonces, es una materia que sí deja mucho papel, muchas cuestiones a trabajar. Em, pero a raíz de eso, pues prácticamente es cómo podemos ir segmentándolo nosotros como docentes y acompañantes a los pequeños y a las pequeñas con esta necesidad educativa, que no tengan alguna interrupción dentro de su desarrollo de vida, ¿no? Y para ello, pues vamos a ir viendo pues, prácticamente cada una de estas funcionalidades, vamos a ir viendo las alteraciones y demás, ¿no? El objetivo, pues prácticamente es cómo vamos a ir aperturando una mejora dentro de la atención hacia la secuencia infantil y también cómo podemos intervenir dentro de esta parte de la canalización foniátrica y del acompañamiento logopédico para que se pueda trabajar de la manera más natural, más estratificada y se pueda cumplir la funcionalidad dentro de la apertura a la foniatría, ¿no? Entonces, esta parte del campo de la foniatría y acompañando la logopedia, pues prácticamente va a ir retomando muchos trastornos relacionados pues prácticamente con la comunicación, ¿no? En cómo podemos ir generando cuestiones que puedan ir rehabilitando el lenguaje, la voz, el modo de escuchar y demás, y cómo vamos a ir generando también apertura acerca de cada uno de estos trastornos que en su momento pues también se van a ir generando durante el desarrollo vital de las y los pequeños. Los centros educativos hasta el día de hoy pues pueden ir trabajando cada una de estas cuestiones. Es algo muy interesante porque inclusive cuando nosotros podemos ir trabajando de la mano con los niños y padres de familia ante a estas atenciones tempranas, pues prácticamente todo lo logopédico, toda esta parte de la rehabilitación, toda esta parte de la interpretación por cada uno y cada uno de nosotros, nos van a ir ayudando y segmentando las características esenciales que en su momento tenemos y, bueno, debemos de ir aperturando, ¿no? Entonces, acá es ir revisando mucho esta parte de los problemas del desarrollo del lenguaje,
los problemas del desarrollo del lenguaje adquirido y cómo podemos ir pues, prácticamente generando y aperturando cada una de estas secuencias, ¿no? Entonces, para que todo esto sea más fundamentado, todo sea más pues, prácticamente implementado, por eso se trabaja desde la edad temprana, ¿no? Los pacientes dentro de pediatría y esta parte de la identificación temprana, más trabajamos con preescolar, es como a la edad simbólicamente del neurodesarrollo cognitivo y comunicativo de la y al pequeño, podemos ir como que generando apertura para poder gestionar esta parte del trabajo, ¿no? Eh, Dentro de estas patologías infantiles, pues prácticamente vamos a ir encontrando algunas alteraciones del lenguaje, vamos a ir encontrando trastornos específicos del lenguaje, van a haber cuestiones dentro de esta discapacidad intelectual por no ir representando la adquisición del lenguaje. Va a venir el autismo, la hiperactividad, ¿no? Y la pérdida del lenguaje o afasia infantil. Otra característica es que dentro de estas patologías foniátricas, dentro de esta representación y conocimiento de cada uno de los acontecimientos, eh, vamos a tener algunas afasias, ¿no? Como las dislalias, el retraso del habla, algunas disglosias, distemias, etcétera, ¿no? Que son pues prácticamente aperturas simbólicas que se van desarrollando en el proceso adaptativo de la o el pequeño. También vamos a ir identificando las patologías de la voz, como la disfonía o esta parte de la patología de la deglución, que es la disfagia, ¿no? Entonces, antes de ir como que ir representando cada una de estas cuestiones patológicas, pues es importante que tengamos el punto de inicio, ¿no? Es importante conocer cada uno de los componentes y cada una de las dimensiones que se van a ir como que trabajando dentro de la foniatría, dentro de esta apertura logopédica, en el cual el sistema lingüístico pues se tiene que ir comprendiendo y expresando dentro de una función interpretativa, ¿no? Estas dimensiones nos van a ir ayudando a revisar la comprensión dentro de la fonética, la fonología, la función del contenido y el uso, ¿no? Entonces la dimensión de comprensión y de expresión tiene que ver con la forma de interpretación. La dimensión de contenido es cómo yo voy semantizando cada una de estas funciones de comunicación y el uso, pues prácticamente cómo pragmáticamente voy usando la calidad de mi lenguaje, ¿no? Entonces, de manera generalizada, pues cada una de estas funciones dimensionales, pues tiene también componentes. Vamos a ir revisando la pragmática, que es cómo prácticamente se va usando, ¿ok? Y cómo se va generando el contexto. La semántica, que prácticamente debemos ir como que revisando las palabras, las oraciones y la secuencia que cada una de estas se van entablando con la niña o niño, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos relacionando la información? ¿Cómo vamos generando estas categorías interpretativas? La fonología, que prácticamente tiene que ir viendo las cualidades fonéticas y cómo vamos distinguiendo un sonido dentro de uno y otros, ¿no? La fonética, que también es una función en cómo se van produciendo y se van percibiendo los sonidos durante el habla, ¿no? Esta parte dentro de la articulación simbólica de la boca y cómo también vamos aperturando cada una de estas secuencias. Lo importante dentro de estos componentes es que no perdamos el orden y no vayamos como que perdiendo esta habilidad de poder identificarlo desde una puntualización más exacta. Aquí las características también son muy argumentativas, porque prácticamente estos trastornos del habla, esta función del acompañamiento foniátrico y la logopedia, pues tienen la funcionalidad de ir pues prácticamente comprendiendo y analizando cada uno de los acompañamientos. Pero más allá de eso, es también como dentro de los trastornos del lenguaje, pues vamos diferenciando aquellos que son dentro de una patología. Vamos a hablar dentro del DCA, que es un daño cerebral adquirido, ¿no? Y cómo también eso nos va a ir dando herramientas también para poder trabajar el acompañamiento con cada una y cada uno de ellos, ¿no? Y dentro de esta parte del trastorno del lenguaje, pues vamos a ir viendo las alteraciones en el desarrollo, pues prácticamente del lenguaje, ¿no?
Entonces podemos ir viendo que esto va regulando y va viendo también las patologías dentro de lo que podemos ir abordando en un aspecto secundario. El trastorno dentro de esta parte del desarrollo del lenguaje pueden ser secundarios y pues entre ellos podemos entender alguna discapacidad intelectual, ¿no? Esta discapacidad intelectual pues va a ir como que remodificando el contexto de la y el pequeño, porque no va a haber como que una facultad interpretativa hacia los simbolismos, hacia la interpretación del contexto, hacia esta parte cognitiva, que es prácticamente la que va argumentando y procesando el conocimiento para poder representar un sistema de comunicación, ¿no? Entonces, esta parte de la discapacidad intelectual, pues va a ser una función dentro de alguna alteración del desarrollo del lenguaje. Acá es algo muy importante dentro del neurodesarrollo de las y los pequeños. Tenemos secuencias sensibles y críticas, ¿no? Entonces, aquí también a temprana edad tenemos que ir viendo el sistema de balbuceo, la morfología dentro del mandibulado, la emisión de sonidos, el reconocimiento de símbolos sin nombrarlos y demás, ¿no? Aquí podemos ir como que justificando también y viendo si hay una discapacidad intelectual al no poder percibir, comprender y también entablar la conexión de comunicación con lo que tenemos en el mundo exterior. Otra parte que pueda ir como que acompañando esta parte de alguna alteración del desarrollo del lenguaje es pues prácticamente el espectro autista, ¿no? Aquí también es algo porque muy importante porque el niño o la niña se va a encerrar en su mundo, va a estar dentro de su calidad interpretativa, ¿no? Y algo que va diferenciando también mucho esta parte del trastorno es que se mantiene en una constante separación y solo busca una comunicación en específico con algún tipo de persona, ¿no? El trastorno del espectro autista, pues prácticamente va a ir como que trabajando mediante simbolismos comunicativos, algunas acciones significativas y también vamos a ir diferenciándolo en temprana edad cuando podemos ver estas conductas que son de alejamiento, estas conductas que no son tan directivas al diálogo pero que prácticamente sí van fundamentando y reintegrando un léxico informativo. Hay otra parte dentro del TDAH que también es el déficit por atención e hiperactividad. Aquí vamos a encontrar que el niño va a estar puntualizando, generando semanticidades dentro de la interpretación del habla, pero también se le va a ir dificultando pues prácticamente la relación y el simbolismo con las y los demás. Eh, el TDAH, pues prácticamente se puede ir interfiriendo y se puede ir como que trabajando mediante el análisis sumativo que nosotras y nosotros podamos ir rescatando con cada una y cada uno de ellos, ¿no? Es como ir generando apertura y por eso entra mucho el papel de la logopedia. El foniátrico, pues prácticamente dentro del área de la medicina es el que va a intervenir, generar y aperturar el diagnóstico dentro de esta parte de las afasia o el trastorno o las dificultades del habla y la logopedia pues ya entra en un trabajo significativo en cada una de estas, dentro de estos vectores, ¿no? Entonces, dentro de esta parte de la alteración del desarrollo del lenguaje, pues podemos ir viendo algunos retrasos del lenguaje, algunos trastornos específicos del lenguaje y demás, ¿no? Y cada una de ellas, eh, pues va a tener como una fundamentación y un acompañamiento diferente. Los TEL, pues prácticamente los trastornos específicos del lenguaje son condiciones anormales que se van adquiriendo, ¿no? Nos ayudan a ir revisando esta parte de la comprensión o la expresión del lenguaje que se está interactuando y hablando o inclusive que se está escribiendo. Acá prácticamente podemos ir generando componentes dentro de la fonología, lo morfológico, la capacidad semántica y cómo pues prácticamente hay un uso lingüístico o una pragmática dentro de esta parte de la experimentación. Eh, las personas con esta parte del trastorno del lenguaje, pues prácticamente tienen problemas en el procesamiento del lenguaje, tienen problemas en la adquisición del conocimiento porque no generan una interpretación lógica.
también tienen una falta de procesamiento cognitivo en el almacenamiento de la información y prácticamente pues podemos ir como que revisando cada una de estas aperturas para poder ir trabajando. La discapacidad intelectual también que dentro de esta parte pues nos va generando alguna alteración o alguna parte interpretativa. em, También tiene esta funcionalidad para ir trabajando, ¿no? Hay que ir viendo esta función fonatoria, tenemos que ir viendo las secuencias neurobiológicas o esta parte neurológica dentro de las conexiones y tenemos que ir trabajando también mediante la severidad de la afectación dentro de cada una de estas, dentro de estos trastornos específicos del lenguaje, ¿no? Entonces, dentro de esta representación, pues podemos ir viendo que la variante expresiva de cada uno y cada uno de ellos nos da las herramientas también para ir sumando y también pues viendo el tratamiento y la formulación e intervención hacia algunas de estas afasias. El retraso del lenguaje, pues prácticamente consiste en cada una de estas aperturas para el desarrollo de los componentes del lenguaje, ¿no? Entre la morfología, entre la semanticidad y lo pragmático, ¿no? Sino que pues prácticamente va generándose un trastorno generalizado del desarrollo a la adquisición del lenguaje, ¿ok? Acá podemos ir hablando dentro del retraso del lenguaje, que es un cuadro homogéneo que prácticamente pues va a ir afectando sobre todo la expresión, ¿ok? La expresión simbólica y pues prácticamente va a ir aperturando esta parte del diálogo, pero prácticamente no va a haber como una parte muy lineal acerca de la expresión, ¿no? Va a presentar pues una mejor respuesta a la intervención logopédica. ¿Por qué? Porque como es una adquisición semántica, una adquisición estructurada, pues la intervención logopédica pues va a ir interfiriendo y va a ir generando apertura a que este retraso de la habla se vaya normalizando, ¿no? Aquí son características también que tenemos que ir sumando y también interactuando para que en su momento no se pierda mucho el contacto y se vaya generando una normalidad, ¿no? Eh, Algo también dentro de esta parte de la edad temprana es cómo nosotros podemos ir diferenciando y también entablando la historia de vida para comprender cada una de estas categorías. La derivación de los pacientes infantiles pues prácticamente tienen una secuencia a edad temprana. Es por ello que se le tiene que dar utilidad e importancia a la edad temprana porque es el momento en el cual podemos trabajar foniátricamente y logopédicamente con las y los pequeños, ¿no? En cuanto nosotros sospechemos o veamos las primeras secuencias, pues tenemos que ir aperturando también si hay algún retraso dentro del habla, si hay algún trastorno por esta parte del déficit del habla y demás, ¿no? Entonces, tenemos que ir generando cómo se va generando la apertura a ir identificando cómo va creciendo el vocabulario de las y los pequeños. Acá debemos de ir generando también apertura, por lo que podemos establecer que a los 3 años, pues prácticamente el pequeño debe de tener alguna función adquisitiva del lenguaje. Inclusive es como ir viendo el diálogo interpretativo con las y los demás. Es bien importante todo esto porque si nosotros lo identificamos dentro de una secuencia a temprana edad, con mucha función e intervención logopédica, pues vamos a ir generando pues prácticamente apertura, ¿no? Si nosotros identificamos que a menos de 3 años hay alguna sospecha de alguna alteración del desarrollo del lenguaje, pues prácticamente tenemos que ir viendo cómo se puede ir adaptando la secuencia del diálogo, cómo podemos ir implementando la capacidad de relación con las y los demás y cómo se pueden establecer también diálogos en cómo también podemos ir generando pues prácticamente la remisión hacia una unidad fonética, ¿no? Porque muchas veces pasa, la adquisición del lenguaje también se tiene que ir viendo si hay alguna alteración de la escucha, ¿no? Dentro de la escucha podemos ir analizando y representando cada una de estas categorías y más que nada dentro de los primeros 3 años o antes de los primeros 3 años es de mucha importancia que nosotras y nosotros comencemos a diferenciar y aperturar también el condicionamiento representativo de nuestros pequeños para también poder ir remitiendo a una buena unidad foniátrica y se le dé un acompañamiento logopédico.
Cuando son mayores de 3 años, pues prácticamente ya tenemos una apertura escolarizada. Aquí es el nivel de preescolar. Los niños pueden llegar tímidos e inseguros, pueden remitir diálogo, pueden representar timidez y demás, pero prácticamente aquí trabajamos mediante una secuencialidad en el cual podemos ir sospechando a una practicidad al diagnóstico, a la alteración del desarrollo del lenguaje. Podemos ir a adjuntar cada una de estas partes dentro del centro educativo y prácticamente dentro de esta funcionalidad de nosotros como acompañamientos a necesidades educativas especiales, tenemos que ir detectando de manera precoz cada uno de estos trastornos, ¿no? Entonces tenemos que ir desarrollando pues muchas habilidades dentro de la capacidad integrativa del lenguaje, esta parte de ir valorando la capacidad de la comprensión y la expresión, en cómo también vamos generando programas de secuencialidad interpretativa para poder ir valorando también cada una de las discapacidades que se vayan generando en el aula. Y prácticamente como todo este historial interpretativo de la familia también me puede ayudar a la valoración y acompañamiento a la necesidad en función a la logopedia y a la foniatría, ¿no? Y aparte de esto, pues podemos encontrar también trastornos secundarios del lenguaje, que esto también es mucho dentro de la discapacidad intelectual. La discapacidad intelectual, pues prácticamente es aquello que va englobando, pues también patologías que van alterando el neurodesarrollo de la y el pequeño. ¿Por qué? Porque van a haber significativamente alteraciones en el funcionamiento intelectual, como en la conducta dentro de la adaptación, cómo voy generando también mi tipo conceptual acerca de mi círculo adaptativo. Y prácticamente esta parte de la discapacidad se va originando antes de los 18 años, ¿no? Entonces, si lo identificamos dentro de la puntualización escolar, pues podemos ir trabajando pues prácticamente interpretaciones analíticas y representativas para poder ir generando y aperturando la gravedad del caso. Algo también que va secuenciando todo esto es el tratamiento logopédico, ¿no? La logopedia como tal, pues va a ir generando también cada una de estas condicionantes. La logopedia, pues como va evaluando y va diagnosticando y va generando tratamientos y prevención a cada uno de estos trastornos del lenguaje dentro del oral y lo escrito, pues va a ir generando apertura acerca de la comunicación y del habla y a cómo ir implementando la tonalidad de la voz. El tratamiento logopédico entonces va generando este desarrollo del lenguaje, este desarrollo intelectual, y más allá de eso también va profundizando acerca de cómo se puede ir generando un mapa curricular adaptativo ante alguna necesidad educativa en especial. Acá buscamos pues prácticamente favorecer la comunicación y el lenguaje. Debemos de ir derivando también esta parte dentro de lo que podemos esperar y acompañar. Y pues prácticamente nosotros al poder trabajar en el diagnóstico selectivo de las y los pequeños, debemos de ir generando esta parte de la revisión o esta parte de la canalización a la unidad foniátrica, ¿no? Entonces, por una practicidad metodológica, también en cuanto aparezca alguna sospecha, se tiene que ir trabajando con el foniátrico y luego la interpretación logopédica. Em, Tenemos que ir viendo si hay alguna función asociada a esta cuestión de algún déficit intelectual. Tenemos que ir viendo si se va diagnosticando esta parte del retraso del lenguaje y del aprendizaje por alguna alteración representativa. Y prácticamente dentro de esta función secundaria también es ir viendo si hay alguna funcionalidad dentro del espectro autista, ¿no? Esta parte va recogiendo alguna función dentro de la capacidad neurológica y prácticamente tiene que ir revisando la severidad y la característica alternativa para poder secuencializar y acompañar la función de algún TEA, ¿no? Entonces, cada una de estas interpretaciones de estos trastornos secundarios, como del TEA, del déficit de la inteligencia, o dentro de esta parte también del TDAH, pues es importante que podamos ir encaminando algunas funciones interpretativas, pero que en su momento también ayuden mucho al análisis crítico y disociativo de las y los pequeños. Hay una parte dentro de la fundamentación foniátrica
que tiene que ver con cada uno de estos lineamientos, ¿no? Las hipoacusias, pues prácticamente dentro de la hipoacusia, que es la pérdida auditiva, tiene repercusiones que sí van a ir complicando mucho cada una de estas secuencialidades interpretativas del diálogo y conectividad de la y el pequeño. Las hipoacusias como una función secundaria entra también dentro de alguna alteración del lenguaje y la comunicación. Tenemos que ir viendo el grado de pérdida auditiva. Eh, Esto también ya se va representando mucho en un DCA, que también puede convertirse en un daño cerebral adquirido, pero tenemos que ir viendo la pérdida o el grado de pérdida auditiva para poder ir trabajando la semanticidad con las y los pequeños. Algo que es muy curioso es cuando nos identificamos y podemos observar a pequeños y a pequeñas que se están quedando sordas, y cómo podemos ir interviniendo dentro de la secuencia didáctica y también dentro del acompañamiento como docentes a que cada una de estas partes se vayan resolviendo. Aquí también tenemos que ir viendo el momento de la aparición, qué es lo que ha pasado. Muchas veces la pérdida auditiva empieza desde el nacimiento, entonces tenemos que ir viendo si hay alguna función congénita, que es antes de los 3 meses de vida, si podemos ver si es una hipocausia prelocutiva, esta parte dentro de lo que podemos ir generando también en el lugar de de la lesión, que puede ser en el oído medio o el externo, etcétera, ¿no? Entonces, aquí podemos ir generando también dentro de la interpretación del lenguaje materno, ¿no? Eh, Como prácticamente siempre vamos a mantener un diálogo interpretativo, pues podemos ir viendo cada una de estas pues prácticas integrativas para poder diferenciar alguna hipocausia, ¿ok? Y estas hipocausias en su momento pues también se tienen que ir trabajando antes de reintegrarlos a un proceso educativo. Para ello también se tienen que hacer las valoraciones auditivas del lenguaje y del habla. Es ahí donde interviene el foniátrico y el acompañamiento logopédico, que es lo que secuencialmente va a ir reintegrando cada uno de estos factores. Acá también es algo importante en el cual se va perdiendo también algunas alteraciones dentro de las afasias, que es esta pérdida del lenguaje. ¿Ok? Las afasias pues prácticamente se vienen alterando por medio del deterioro del lenguaje como consecuencia de algún DSA, ¿no? Un daño cerebral adquirido. Prácticamente las afasias van afectando simbólicamente la comprensión y la expresión del lenguaje, tanto a nivel oral como escrito. Entonces aquí también está alguna alteración. ¿Por qué? Porque ya no va a haber como una fundamentación en donde la o el pequeño pueda escuchar, en donde la o el pequeño pueda ir trabajando y representando cada una de estas segmentaciones o estos símbolos. Acá podemos ir viendo también dentro de esta funcionalidad, dentro de las afasias, que hay muchas variedades con sintomatologías, con signos, ¿no? Tenemos esta parte de la afasia expresiva, que también va generando una función motora, la afasia receptiva, que tiene que ver con todo esto sensorial, lo comprensivo y todo lo que se va generando en el área del Wernicke, las afasias mixtas, que son pues prácticamente aquellas que van afectando el lenguaje, la comprensión y la expresión reintegrativa del diálogo interactivo con las y los demás. Entonces, aquí podemos ir viendo que dentro de estas afasias podemos tener trastornos del habla, como las dislalias, ¿no? Que es prácticamente un uso funcional inadecuado de la articulación. Esta parte de la boca que prácticamente tiene las dislalias, como no puedo interpretar y analizar una función de sonido, una función musculoesquelético que vaya remitiendo un diálogo, pues también interactivo, ¿no? Las disartrias que tienen que ir viendo con estas funciones dentro del sistema nervioso y cómo pues prácticamente dirige y va generando alteraciones en las emisiones orales, ¿no? En cómo podemos ir generando esta parte dentro, si la disalias eran dentro de la articulación musculoesquelético, esta parte de las disartrias tienen que ir viendo como la respuesta simbólica a la emisión oral. Las disfemias, pues prácticamente tienen que ver con la fluidez y el ritmo, si vamos hablando lento, rápido, pausado y demás. Y las disglosias, que prácticamente son algunas funciones periféricas
que también tiene que ir viendo con la articulación. Eh, Como tal, las dislalias tienen cuestiones dentro de las dimensiones o estas cronologías. Hay dislalias fonéticas, dislalias fonológicas. Hay también esta parte dentro de estas fonéticas y pues prácticamente fonológicas, son dificultades en algunas cuestiones de la pronunciación de uno o varios fonemas, ¿no? Dentro de la fonológica también cómo yo puedo regular la distribución y la secuencia de los fonemas y cómo también voy alterando alguna funcionalidad en la representación de las palabras. Podemos ir trabajando también dentro de esta parte las condiciones acerca del retraso del habla, ¿no? El tema importante también es cómo cada una de estas dificultades fonológicas y fonéticas nos dan una interpretación también para poder derivarlos y generar pues, un diagnóstico interpretativo, ¿no? También acá podemos ir trabajando a partir de los 3 años, pues prácticamente ir remitiendo al foniátrico y a logopedia. Esta parte si después de que entran al escolar no comprenden o no tienen esta parte del mejoramiento del habla, ¿ok? También acá hay una fluidez imaginativa. Tenemos que ir hablando del neurodesarrollo y esta estratificación. La etapa escolar ayuda mucho a que como todos son dentro de una función etaria, dentro de una misma edad, pues van dialogando, van interpretando y demás. Pero si vemos esta parte de que no hay una buena mejora en el habla, tenemos que ir viendo y analizando alguna cuestionalidad acerca de alguna alteración dentro del desarrollo del lenguaje, algún trastorno y demás. En caso de que todo esto sea pues prácticamente difícil, pues se tienen que trabajar también algunos aspectos de escolarización. Aquí también el trabajo es el trabajo interpretativo y creativo y todo esto lúdico y sistematizado de las y los maestros, ¿no? También las dislalias pues tienen evoluciones, entonces también tenemos que ir viendo también cada una de estas características que van pues prácticamente alterando el orden de comunicación. Aunado a las dislalias, podemos trabajar con las disástrias, que son pues prácticamente los trastornos de la expresión oral, que se van causando por alguna alteración del control muscular de los mecanismos del habla, ¿ok? Entonces, esta va a ir alterando algunas condicionantes en cuanto a lo motor, a la respiración, a toda esta parte de la fonología, a la articulación, a la resonancia y aparte dentro también de cada una de estas actividades reintegrativas. Em, Tenemos tipos de disartrias, también se van remodificando, hay disartrias flácidas que pues prácticamente van generando pues alteraciones en el músculo, es los espásticos, que son los trastornos dentro de la motoneurona superior, que es toda esta cavidad. También tenemos que ir viendo algunas cuestiones cerebelosas y como la causa más frecuente dentro de esta parte de la infancia, pues prácticamente es la complejidad dentro de las disartrias, ¿no? La derivación dentro de las disartrias, pues tienen que ver con la canalización lo más pronto posible con el foniátrico y el logopedia para poder ir generando valoraciones y criterios dentro de lo que se puede ir trabajando. También podemos hablar de las disglosias, que son defectos en los órganos periféricos de la articulación. Pues dentro de estas disglosias podemos ir viendo también alteraciones en las articulaciones del habla debido a toda esta alteración anatómica y funciones dentro de los órganos del habla. Podemos encontrar disglosias labiales, como esta parte del labio leporino, que también va alterando una parte dentro de las articulaciones del habla. Las disglosias linguales, por ejemplo, la macroglosia, la microglosia, ¿no? También podemos ir viendo esta parte de las diglosias palatinas, que estas afectan pues prácticamente el sistema del paladar, ¿no? Y pues hay algunas fisuraciones que van pues prácticamente generando vellito de velo en el paladar o se puede ir como que regenerando una secuencia. Si nos damos cuenta, la morfología dentro de esta parte de la mandíbula tiene mucha relación dentro del sistema nervioso central, dentro de la adaptación musculoesquelético, sistema óseo que es dentro de la mandíbula,
farbilla, la sonancia dentro de la lengua y cómo va generando apertura en esta parte dentro de las diglossis palatinas, que es dentro del paladar. Y las disglosias dentales, que hay alguna alteración en la forma o en la implementación dentro de las piezas dentarias o algunas ausencias de la misma. Entonces, aquí también es algo importante que tenemos que ir trabajando dentro de estas alteraciones, dentro de las disglosias, que son prácticamente alteraciones psicomotrices dentro del habla. Aunado a esto, podemos encontrar también algunas disfemias o tartamudez. Comúnmente, esta alteración que afecta a la fluidez y el ritmo del habla tiene que ver mucho con la disfemia. Esta disfemia, pues prácticamente, inclusive nosotros como adultos tenemos a veces la equivocación de no tener pues prácticamente una fluidez sistematizada dentro del diálogo y el habla, ¿no? Entonces, podemos ir trabajando todas estas disfemias en cómo también integramos una calidad interpretativa en el diálogo con las y los pequeños. Acá podemos ir revisando toda esta parte de los distintos grados de severidad dentro de la tartamudez con las y los pequeños. Podemos ir viendo algunas cuestiones motores verbales, bloqueos, algunas prolongaciones, movimientos automáticos dentro del ojo, la boca, las manos, las funciones emocionales, la ansiedad, la vergüenza y demás, que también tiene que ir viendo con este proceso cognitivo y una practicidad dentro del mecanismo interpretativo al momento de hablar, ¿no? Los síntomas que se pueden ir observando pues prácticamente en tartamudez son repeticiones de sonidos, en donde se van reintegrando palabras y se va hasta que se va generando la gradicidad y el ritmo para poder comprender pues, prácticamente la sílaba, perdón, la palabra, la frase, el sonido y demás, ¿no? Las partes también reintegrativas dentro de estas disfluencias normales, pues prácticamente la tartamudez evolutiva o fisiológica, algunos los pasan dentro de los 2 a los 6 años, porque prácticamente como ya entramos a una parte de preparación a la escolaridad y generamos una parte de la adquisición del lenguaje de los 3 a los 6 años, en este periodo pues prácticamente van desarrollando muchos avances significativos para poder entablar una comunicación con las y los demás. Acá podemos ir tranquilizando y también aperturando toda esta parte dentro de las disfemias. También podemos ir generando aperturas para poder trabajar cada uno de estos signos del alma, ¿no? Entonces, dentro de los signos, pues también es ir viendo por qué hay repeticiones de sílabas, palabras o frases, por qué se van aumentando en números y frecuencias, si hay tensión corporal visible y escuchable, si hay alguna prolongación dentro de los sonidos, si hay alguna complicación o esfuerzo al hablar, si hay algún antecedente familiar dentro de la tartamudez y demás, ¿no? Y pues prácticamente cada una de estas funcionalidades también tienen una opción secundaria como las patologías de la voz. Las disfonias pues prácticamente son trastornos de la voz que prácticamente están caracterizadas por estas funciones acústicas de la voz, ¿no? Entre el timbre, la intensidad y la altura tonal. El término dentro de esto es cuando nos quedamos con disfonía o afonía, cuando también alteramos esta parte del músculo de la garganta y cuando pues prácticamente perdemos parte de nuestra voz o significativamente perdemos parte de nuestra voz, ¿no? Entonces, todo esto es un mundo muy especializado, es una exploración instrumental, la verdad, el tema de las afasias, el tema de la remisión dentro de los trastornos de la adquisición del lenguaje y la remisión eufoniátrico, son herramientas muy importantes que podemos ir pues prácticamente abonando y desarrollando para tener mejores resultados en la reeducación vocal, ¿no? Entonces, muchas de estas partes pues van a ir como que acompañándonos. Hay que ir viendo también esta parte de los síntomas dentro de lo que puede ir alterando alguna función de la comunicación. Y cómo podemos ir generando desde esta parte de la edad temprana para poder trabajar simbólicamente y más arduamente y naturalmente con las hilos pequeños y cómo podemos ir generando también apertura dentro de esta estructura, ¿no?
Cuando somos eficaces dentro de la interpretación a cada una de estas condicionantes interpretativas, a las afasias, a las dificultades dentro del habla, pues podemos canalizar de la manera más segura y no tener complicaciones después. Los problemas dentro de esta parte de las afasias y los daños cerebrales adquiridos por pérdida de la vista, la audición y la voz y demás, pues también tienen que ir dando alguna función también dentro del trabajo significativo, ¿no? Em, los trastornos específicos del aprendizaje, pues prácticamente que se van eh, diagnosticando en función al rendimiento de la lectura de la y el pequeño, si hay alguna alteración en el cálculo, si hay alguna alteración en la capacidad de escrita o prácticamente hay una anomalía dentro de la interpretación etaria, o sea, la edad, con las capacidades simbólicas de comunicación de la y el pequeño, ¿no? El nivel de inteligencia también se tiene que ir gradualmente calificando para poder ir trabajando el rendimiento significativo y potencial académico de la y el pequeño, las dislexias dentro de esta parte de la lectura, los trastornos de la, bueno, dentro de esta parte también dentro de la foniatría y el acompañamiento, pues también es como ir viendo el desarrollo de la dislexia, que es esta parte del trastorno de la lectura. Es como nosotros podemos generar y ir viendo cuando un pequeño comienza a leer si tiene alguna presencia de la inteligencia normal, ¿no? Y pues tenemos que ir viendo cuestiones físicas, psicológicas que puedan ir generando una dificultad dentro de la dislexia. Las disgrafías que tienen la alteración de los procesos motores al momento de poder generar la apertura de la letra, el espacio entre las letras y las disortografías, que es como consideramos un trastorno dentro de la calidad ortográfico. Aquí podemos ver errores gramaticales y fonológicos y que van de la mano con la dislexia, ¿no? Cada una de estas funcionalidades, pues es prácticamente una clasificación interpretativa desde lo primario y secundario, pues prácticamente a raíces generales, el foniátrico, pues prácticamente nos va a ir ayudando a ir trabajando mediante este diagnóstico. Vamos a ir revisando aspectos que también son muy importantes y que podemos ir entablando mediante la comunicación analítica e integrativa de las y los pequeños. Y como en su momento, pues prácticamente el objetivo principal del foniátrico es ir mejorando la comunicación de las y los pequeños, ¿no? En cómo se puede ir generando terapias neurobiológicas y psicológicas. Aquí la logopedia entra como una disciplina destinada a poder evaluar, a poder diagnosticar y a tratar cada una de estas alteraciones del habla y de la voz y del lenguaje. Y generalmente, pues dentro del equipo multidisciplinar y cada uno de estos acompañamientos, en las rehabilitaciones, pues trabajamos con la función foniátrica, el otorringo, esta parte de la función vocal, la emisión de sonidos y demás. Entonces, podemos ir trabajando cada una de estas funcionalidades, cada una de estas potencialidades, porque a ciencia cierta podemos ir reformulando y acompañando dentro de cada una de estas necesidades educativas especiales, ¿no? Entonces, siento que sí es una materia que tiene un mundo inimaginable, un mundo explorativo, que a su vez pues vamos a poder ir desarrollando y reestructurando, pero más que nada es cómo poder ir comprendiendo cada una de estas funcionalidades. El mundo de las afasias en realidad sí nos deja mucha apertura, nos deja mucha comprensión, cada una de estas características también se tienen que ir trabajando. Y a lo largo dentro de cada uno de los periodos que también tenemos y vamos sumando, tenemos que ir evaluando y buscando también esta finalidad interpretativa acerca de las necesidades específicas de los pequeños. ¿Ok? Pues bien, estimados maestros y maestras, con esto vamos a cerrar el contenido integrativo dentro de la introducción acerca de la foniatría y la logopedia. Pues no es nada más que son ramas especializadas para poder trabajar los trastornos de la voz, del lenguaje, del habla y del aprendizaje de las y los pequeños a una edad temprana para que en su momento se pueda procesar y se pueda trabajar de la manera más viable, ¿no? Esta parte también dentro de la secuencia integrativa y cada una de estas cualidades, la logopedia también tiene una funcionalidad de ir viendo el tratamiento, la prevención y algunas funciones también que vayan acompañando.
la nivelación y aprendizaje de los pequeños. ¿Ok? Entonces, aquí es importante pues tener la puntualización y la visión más gradual acerca de las afasias, de cada uno de estos trastornos y cómo los podemos ir acompañando mediante la canalización foniátrica, en esta parte logopédica y cómo nosotros como acompañantes o entre grupos podemos ir también aperturando una idea más lógica y racional para poder generar un mapa curricular adaptativo ante alguna necesidad educativa por alguna afasia. ¿Ok? Pues de mi parte sería todo. Nos vamos a estar viendo la próxima semana en la siguiente sesión. Vamos a ir aterrizando esta parte de las afasias y el acompañamiento logopédico, cómo se puede ir representando y unificando para poder intervenir, procesar y encaminar a nuestros pequeños a un buen desarrollo en la adquisición de la comunicación. ¿Ok? Nos estamos viendo entonces. Cuídense mucho. Que pasen excelente fin de semana.